Convento de Jesús María, edificio este que, gozando de poca salud arquitectónica, se mantiene en pie haciendo frente a sus más de 300 años de vida. Fue este edificio realizado para amparar a religiosas de la orden dominicana, que con su condición de religiosas de clausura encontraban en él la paz y el lugar ideal para su entrega a ser esposas de Dios, alejada de toda la vida mundana que rodea a los demás mortales. Rota esta paz solo con el paso de alguna que otra intransigencia humana, ejemplo el año 1810, cuando los franceses hicieron salir a las religiosas de su clausura, para posteriormente servir el convento de cuartel. O el año 1936, cuando las religiosas fueron nuevamente exclaustradas el 10 de agosto, y que los desquicios de la guerra originó un golpe muy duro para la iglesia conventual que quedó seriamente dañada. La construcción de este convento se debe en gran parte al trabajo infatigable de la venerable María de la Trinidad, aunque ella no llegó a haber terminado la obra de la Orden de Santo Domingo, ni la iglesia donde incluso sus restos reposaron por un largo periodo de tiempo. La ambición más entrañable de María Trinidad era la de la construcción del convento para las hermanas de su orden, y trabajó por él, iniciándose la edificación en el solar de su propia casa y jardines anexos. En el transcurso de las obras de este convento y cuando luchaba por la deseada iglesia, la sorprendió la muerte a María Trinidad en Sevilla el día 7 de enero del 1660. 12 años después se comenzó la construcción de la iglesia, acabando esta el año 1670, el mismo que se trasladó el cuerpo incorrupto de María Trinidad para que descansara en el templo al fin conseguido. Fueron 15 las religiosas que habían de entrar en clausura y habitaban por primera vez este convento. Para acompañarlas a apartarse del mundo vinieron el prior y varias religiosas de otros conventos, los fundadores y patronos, y a los que se sumaron personas de todos los alrededores, los que en masa con los de la ciudad de Aracena hicieron unas lucidas funciones cívicas y religiosas. Estas duraron 8 días, costeadas por los padrinos y fundadores. Al finalizar, se hizo una gran función y el día 10 de mayo del 1674, la religión dominicana tiene el privilegio para llevar por las calles el Santísimo Sacramento. Salió la procesión del nuevo convento acompañada de una masa de gente que hacía intransitables los lugares, y al lado de la custodia las 3 religiosas y las 12 novicias, con cuyo número de 15 se constituyó la fundación en memoria de los tantos misterios del Santísimo Rosario, paseó por las calles de Aracena. Terminando el acto y tras ello por la puerta seglar, pasaron a la clausura despidiéndose de todos, de tal manera que el pueblo se enterneció y se derramaron copiosas lágrimas. Brígida, vecina de Aracena y mujer que vivió en este convento como religiosa, nos va a relatar la vida del mismo. La Orden de Predicadores se funda en 1216 en Francia.
El monasterio de Jesús María pertenece a dicha orden. Mis experiencias se centran en los años 1963 al 65. La vida de la religiosa es una vida de silencio y austeridad. Había que levantarse sobre las 6 de la mañana, se rezaba el oficio divino cada día en distintas épocas y luego se hacían trabajos artesanales o otros menos artesanales en silencio en la sala de labor. La comida era aproximadamente a las 12:30. El refectorio era un lugar de silencio donde se sentaban según la jerarquía, al frente la superiora, su priora y maestra de novicia, y a los laterales, por orden de antigüedad, las demás monjas. En esa época la comunidad se componía de 22 religiosas, la mayoría de ellas muy jóvenes, todas con menos de 30 años, exceptuando 2 o 3 que pasaban. Se hacían trabajos de farolillos en una época del año para una imprenta de Sevilla, también trajes de primera comunión. En la huerta se sembraban algunas hortalizas, poca cosa, esto venía un señor de la calle a hacerlo, y la mayor parte del tiempo pues se ocupaba en el oficio divino y en los trabajos de limpieza de la casa y del rezo que ocupaba repartido durante el día 6 o 7 horas diarias. La hora de levantarse era a las 6, como dije antes, por la noche hasta a las 11 o por ahí, o 11:30, se iban a la cama, se pasaba el día en silencio, a pesar de estar en las salas de labor, separadas las novicias de las monjas profesas, y se hablaba media hora al día como norma. Este silencio se levantaba los días de fiesta, como el Santo de la Priora, el Día del Corpus, las Navidades o el Día del Fundador, algunas fechas así especiales, que también se levantaba el ayuno y se podía comer un poco mejor. La vida era dura, de mucha austeridad, mucho silencio, disciplina. Tenía su parte positiva porque había una apertura buena y amplia al pensamiento. Y cuando uno se profundiza mucho, descubre más cosas de él, que le es bueno para la vida futura. Los periodos por los que tenía que pasar a la monja hasta llegar a la profesión solemne eran unos periodos como de prueba, que había 6 meses de postulantado. Pasados esos 6 meses se tomaba el hábito y pasado un año se hacía la profesión temporal por 3 años. Cuando pasaban esos 3 años ya se hacía la profesión solemne, donde pertenecías a la clausura, pudiéramos decir, en totalidad, hasta la muerte, y si querías interrumpir el compromiso o voto, pues tendría que ser con una dispensa de Roma, con unas dificultades a veces para conseguirlo. La monja, que si enfermaba y moría, también se quedaba en el convento. En esta época había un cementerio en la huerta y también sus bienes materiales pues deberían de ir todo al convento. Era como cambiar de casa y terminar de pertenecer al siglo, como ellos le llamaban, a la vida del seglar. La vida del convento era una vida con buenos y malos ratos, como todo, no eran seres distintos. También recuerdo momentos felices y donde me he reído mucho porque estaba llena de idealismo. En agosto del 65 hubo una elección de priora, un poco antes, y por esta fecha pues decidió la superiora general el traslado de las monjas, de una mayoría de ellas, a diferentes conventos. De esas 22 que éramos, en esta fecha quedaron 5
que permanecieron unos años más, dedicando una parte de la clausura al colegio menor como espacio de comedor de los niños, y sobre el 69 o el 70, pues estas monjas se fueron trasladadas a unos conventos de Sevilla y más tarde fueron variadas por diferentes sitios, y actualmente 2 de ellas que viven están en Sevilla, en Santa María la Real. Sobre esa fecha de los 70 o un poco después, no sé fechas exactas, se decide la venta del convento. Esto lo decide el Consejo Federal, con la general que era la madre Carmen Ocari, y lo venden a una entidad particular. Y hoy es un lugar de cerámica o un taller donde una entidad particular pues hace trabajos como cualquier otra empresa. Se fundó por mediación, por mandato de la Santísima Virgen del Rosario, que era la primitiva que tuvimos en Aracena, estaba en el convento de San Sebastián, de los padres dominicos. Ella era la que atendía a las imágenes del convento, y entonces un día le dijo a la Virgen Santísima que quería que en el solar de su propia casa edificara un convento donde permanecieran 15 religiosas con los 15 misterios del Santo Rosario, religiosas que tenían el hábito de Santo Domingo de Guzmán. Claro, cuando la Virgen Santísima le dijo que quería que permanecieran 15 religiosas, se lo dijo ella a una señora que era íntima amiga de ella, que tenía también el hábito, que vivía en la calle Rosario y Cañizares. Se llamaba Lucía de la Osa y le dijo que quería, y ella se sonrió y no le hizo caso. Pero al día siguiente se le presentó a la majestad de la Virgen Santísima a su casa a preguntarle que por qué traía el básculo de ella en la mano. Tenía una niña recogida y entonces le dijo a ella, la niña: ¿vive aquí Lucía? Dice: sí señora, sí que vive. Dice: ¿puedo dile que estoy aquí yo para saludarla? Salió, ya se arrodilló en el zaguán diciéndole a su madre: ¿pero que tú en mi casa cómo has venido? Dice: pues mira, vengo a decirte, cuenta los nudos que lleva el básculo que llevo en la mano. Dice: 15. Dice: pues esos son los 15 misterios del Santo Rosario que quiero que en el convento que se va a edificar, en el solar de la propia casa de Trinidad, se rece a gloria de mi hijo y mía las 15 religiosas que tienen que tener los 15 misterios del Santo Rosario. Fue cuando ella estaba para la edificación del convento, nosotros pertenecíamos al Reñado de Sevilla, pues estaba hospedado en casa de unos señores en Sevilla. Y aquellos días salieron de visita, no, de compra. Llegó a una tienda de Sevilla y resulta de que ella se enamoró del niño. Y le dijo, dice: ay, qué niño tan bonito, para llevármelo ya a un convento que voy a edificar en mi pueblo. Y le dijo el dueño de la tienda: ¿usted lo quiere, señora? Dice: yo sí, pero es que yo no tengo dinero para costearlo. Pero señora, dígame usted si usted lo quiere. Dice: no le diga a usted que yo me lo llevaba con mucho gusto, pero que yo no tengo dinero. Pero diciendo esto, el niño se bajó de la estantería y se le agarró de la mano. Y claro, dije: lléveselo, que es el suyo. Y luego se lo trajo a su convento, vino que ellos lo pusieron ahí en una urna de cristal, que es la que estaba en casa de mi cuñado. Esta es la imagen a la que José se refería y que, según la historia, se bajó del estante donde estaba colocado en una tienda de Sevilla para acompañar a Sor María de la Trinidad hasta su convento. El secretario de la audiencia a pedirle que le preparara los papeles para la edificación del convento. Aquel señor la recibió malamente porque estaría malhumorado y no le quiso. Y al día siguiente, pasando por una calle, sintió unos lamentos muy fuertes y entró en la casa a ver qué es lo que ocurría. Se encontró una mujer paralítica que llevaba 10 años postrada en la cama con una parálisis, y entonces le dijo a ella: no se preocupe, que Dios nuestro Señor la va a curar.
usted confía en Dios nuestro Señor. Se marchó y se fue de su casa, vamos, se fue de donde iba, que iba a misa. Y cuando vino al día siguiente, vino su marido de la oficina, se encontró que la señora estaba sentada en el comedor. Pero muchacha, ¿qué pasa? ¿Cómo te has levantado? Dice, porque ha pasado por aquí una mujer vestida de blanco y negro y mira, me ha dicho estas palabras y yo estoy buena. ¿Cómo que estás buena? Y él se volvió loco buscándola hasta que dio con ella. Cuando le di con ella, señora, pase usted por la oficina que yo le haré todo cuanto sea preciso para el movimiento del convento. Y desde entonces el convento se edificó con muchísimo sacrificio y lo hemos tenido hasta el año 1970, que se marcharon las religiosas a causa de una deuda que tenían las pobrecitas y que no se podían sustituir. Yo tenía, ¿sabes tú, la relación es que yo le venía a arreglar las cosas gratuitamente aquí al convento. Mi madre también vino a los asuntos de matanza. Pero vaya, mi madre entraba al convento pues, con la autorización del cardenal Inunday. Y desde entonces hasta que faltó, pero claro, como ya no mataban y estaba en una decadencia grande, porque antes las personas aquí de Aracena pues le regalaban un cerdo o dos y con eso se quedaban. Pobrecita. Ellas vinieron unas religiosas de Cehumilla a restablecer el convento por el año 50, una cosa así, y se llevaron hasta el año 1970 que se tuvieron que ausentar, que todavía viven todas las que se fueron de aquí. Vive una que se llama Sor Pilar, la madre priora murió que se llamaba Madre Justa, queda Sor Dolores, queda Sor Resurrección que está allí en Bormujo, Sor Jesús, y quedan unas cuantas. Los restos de la máxima precursora del convento de Jesús María, María de la Trinidad, descansan hoy en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.